buenos días. Nuevamente queremos darles una bienvenida a Zoom TV, a este programa, este simposio especial sobre la ciencia de la verdadera educación. Para este tema vamos a compartir acerca de la base de la educación verdadera. Y es cierto que muchos de los temas han tocado sobre este punto, pero queremos hacerlo desde el ángulo de la vida de Salomón y cómo en él, durante los primeros años de su reinado, se cumplieron las promesas de todo aquel que edifica sobre la base de la educación verdadera, y se vieron los frutos en él y en la nación de Israel. Quiero invitarles a que inclinen su rostro para una palabra de oración para empezar esta temática. Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra. Queremos aprender de ella. Queremos que tú puedas ser glorificado en tu pueblo, en nuestras vidas, por nuestra sumisión a tu palabra. Pedimos que este mensaje, este tema, pueda ser de bendición para nuestros amigos, nuestros hermanos que están viendo, que están escuchando. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La base de la educación verdadera es Jesucristo. Nos dice el libro de la educación que no hay otro fundamento que podamos colocar. Y aunque podemos repetir esta frase, deberíamos meditar por qué es esto una realidad. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. De todos los apóstoles, Juan, al escribir este Evangelio, tiene una manera de introducirlo muy singular. Es hermoso ver la introducción que cada evangelio tiene por el énfasis que ellos quieren darle y el contexto que quieren darle al relato de Jesús. Pero Juan empieza así, y vamos a leer los primeros 3, 4 versículos de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, antes de que todas las cosas empezaran, ¿quién era? El Verbo. Y se utiliza el Verbo como el símbolo, el nombre de Dios en Cristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Era Dios, era con Dios. Por el lenguaje podemos empezar a intuir que se está refiriendo a Dios Jesucristo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Si todo lo que ha sido creado, todo lo que existe, fue hecho por Él, entonces ¿no debe ser Él la fuente de todo conocimiento? Si todo fue hecho por Él. Sigue diciendo las Escrituras, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Profunda introducción que nos da Juan al Evangelio sobre la vida de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la base de todo conocimiento. Y como si esto fuera poco, Jesucristo también es la base de nuestra redención, porque Él vino a este mundo y se ofreció como sacrificio para pagar la penalidad, la culpa de nuestros pecados. Jesucristo, el Verbo, es la base de la educación verdadera, su carácter, su palabra, sus instrucciones. Sobre esto hemos hablado en estos días y quiero enfatizar ciertos pasajes de la Escritura en esta mañana y vamos a darle una aplicación para que podamos ver cómo Dios cumple su palabra, y la aplicación la vamos a ver de manera especial en la vida de Salomón. Proverbios capítulo 2 y versículo 6.
En Proverbios 2:6, por cierto, uno de los proverbios escritos por Salomón, leemos lo siguiente. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Vayamos a Colosenses, acompáñenme a Colosenses capítulo 2 y versículo 3. En Él están escondidos, ¿en quién? En Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora regresemos al Antiguo Testamento y vamos ahora al libro de Job, capítulo 12 y versículo 13. Job 12:13. Suyo, refiriéndose a Dios, suyo es el consejo y la inteligencia. En contraste, en el mismo libro de Job, capítulo 38, leemos y nos damos cuenta que aunque el ser humano fue creado a imagen de Dios, el ser humano es limitado en su conocimiento, es limitado en su saber. La fuente del conocimiento es Dios, pero Dios nos creó con las facultades que podemos desarrollar. Mañana vamos a hablar de uno de los principios fundamentales de la educación verdadera, la individualidad, la capacidad de pensar por nosotros mismos, que está muy ligada al libre albedrío. Pero eso es tema para mañana. Pero la fuente de esa sabiduría no proviene de la criatura. En la medida que la criatura tiene acceso a la fuente, al Creador, entonces puede reflejar esa gloria. Job 38, y vamos a leer algunos pasajes del capítulo 38 de Job. Versículos 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué tal ese escenario? Dios diciéndole a Job, ponte tú en esa circunstancia, Dios diciéndote a ti, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. La primera pregunta que le hace Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Y continúa esa serie de preguntas que Job no podía responder. ¿Hay preguntas que el hombre no puede responder? Muchas preguntas que el hombre no puede responder. Y es allí donde se ve el poder, la omnisapiencia de Dios. El Dios en quien nosotros aseveramos creer y en quien confiamos. El Job 38 nos da las evidencias más contundentes que el conocimiento humano es limitado y que el conocimiento humano debe profundizar sobre una base segura. Y la base segura es lo que Dios ha revelado. Dios nos ha dado el libro de la naturaleza para que lo observemos, para que saquemos deducciones, conclusiones, pero esas conclusiones deben ir en armonía con su palabra, con lo que ha sido revelado y con el carácter de Dios y su propósito. Vamos a otros pasajes. Vamos ahora a Proverbios capítulo 9 y versículo 19. Proverbios 9, 19. Y dice así la palabra del Señor en Proverbios 9, 19. Proverbios 9, creo que di el pasaje equivocado. Es Proverbios 9, 10. Proverbios 9, 10. Muy bien. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y a veces llegamos a la conclusión
de que si yo temo a Dios, que es un acto de adoración y de obediencia, que eso es sabiduría. Dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. La actitud de sumisión a Dios, la actitud de obediencia a Dios es la actitud de vida para que Dios me pueda enseñar. ¿Pero qué me quiere enseñar Dios? Dios me quiere enseñar primeramente que tenga un conocimiento de Él, porque el conocimiento de Él me va a permitir reflejar su imagen. El conocimiento de Él me va a permitir apoyarme y confiar en Él para que Él dirija mi vida. El conocimiento de Él me va a dar salvación. Pero el conocimiento de Dios se extiende aún más allá del plan de salvación, porque antes del pecado, antes que Adán y Eva cayeran, no había plan de salvación, pues no había pecado en la vida de Adán y Eva. Y era el propósito de Dios que ellos se desarrollaran y conocieran los misterios del átomo hasta los misterios de los planetas del universo. Así que el conocimiento de Dios en nuestra condición caída empieza con el plan de redención y sobre esa base se extiende a todos los campos del saber. No se limita al plan de salvación con todo lo importante que es este, pero sobre esa base segura se extiende los planes de Dios. Sigue diciendo, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Muy bien, quiero compartir otros dos pasajes para dar esta base de la Escritura sobre la educación verdadera. Siguiente pasaje que vamos a leer lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2. Dice Isaías 11:2 hablando, es una profecía mesiánica, por cierto. Isaías 11:2. Si quieren me acompañan a buscar este pasaje en sus Biblias. Empieza el versículo 1 a decir, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, una profecía mesiánica, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus oídos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La promesa indicaba que el Espíritu de Dios iba a reposar sobre Jesucristo, sobre ese vástago. Y sería un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo es fuente de conocimiento para nosotros. Y recordemos, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo, el Consolador, fue prometido para todos nosotros. Fue la promesa de Jesús. En Juan capítulo 14, Juan 16. Entonces, construyamos esta base. Dios, Jesucristo, es la fuente de todo conocimiento. Él nos da esa sabiduría porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. Luego vimos que el ser humano es limitado en su conocimiento. Las preguntas que Dios le hace a Job. En Proverbios 9:19 vimos que el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, la base, el principio. Y ahora leímos en Isaías 11 que por medio del Espíritu Santo Dios nos otorga conocimiento. Y una de las labores del Espíritu Santo es recordar lo que ya hemos estudiado. Es impresionar la mente para que podamos percibir los misterios de Dios en la naturaleza, cuyos conocimientos van a ser para beneficio de la humanidad. Y el último pasaje que quiero leer está en Deuteronomio 4,
versículos 5 y 6. Ya leímos este pasaje previamente en otros temas que hemos compartido en este simposio. Y dice así Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado leyes y decretos. Sigue elaborando allí y luego añade, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. La ley de Dios nos da los parámetros para que no solamente nos protejan del mal, sino que esos parámetros nos encauzan para realmente tener sabiduría y entendimiento. La inteligencia se desarrolla sobre la base de la sabiduría y la sabiduría es obedecer la ley de Dios, la ley moral que nos encausa en la vida. Matthew Maury fue un investigador que creyó en la verdad bíblica. Matthew Maury. Él creyó en la consistencia y la coherencia entre las Sagradas Escrituras y la ciencia y aplicó esta creencia en beneficio de toda la humanidad. Quiero compartirles un poco acerca de Matthew Maury. Maury no creía que la escritura y la ciencia están separadas, que hay una dicotomía entre ellas. La ciencia es un sistema metódico de analizar la naturaleza, de analizar al hombre, de observar lo que Dios ha creado y sacar conclusiones. Las conclusiones que se sacan al observar la naturaleza y ver patrones, al ver secuencias, al descubrir principios y leyes, ese conocimiento luego el hombre lo aplica para desarrollar tecnología. Si la motivación no es egocéntrica, esa tecnología va a ser útil para la humanidad. ¿Y quién fue el creador de la naturaleza? Fue Dios. Por cierto, que cuando intentamos interpretar la naturaleza sin una base bíblica, llegamos a conclusiones erradas que no glorifican a Dios y muchas veces son totalmente conclusiones falsas, como la teoría de la evolución. Aunque debemos reconocer que dentro de la teoría de evolución hay elementos de verdad, pero son elementos de verdad colocados fuera de su contexto. Y les doy un ejemplo concreto. Sí, Dios le dio a la naturaleza la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y esos procesos de adaptación, el hombre los interpreta como confirmación de procesos evolutivos. Pero a la luz de la creación, nosotros no lo vemos así, porque la ciencia no puede contradecir la escritura, porque provienen ¿de quién? Del mismo autor. Regresando a la experiencia de Matthew Maury, un cristiano investigador que creía en la verdad bíblica y creía en la consistencia y coherencia entre las Sagradas Escrituras y la ciencia. Él encontró un pasaje bíblico en Salmo capítulo 8. Y en Salmo capítulo 8, muy hermoso, vamos a ir al versículo 8 de Salmo capítulo 8. ¿Recuerdan qué dice el Salmo? El Salmo 8 todos los salmos son hermosos, pero empieza así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí vemos una actividad de observación con detenimiento. Y al observar con detenimiento, ¿qué produce esto en el corazón de David? Ese asombro, ¿cierto? Ese asombro. Sigue, entonces vamos a bajar ahora al versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, tú y yo? Y al leerlo decimos, qué hermoso, una poesía hermosa. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, tiene hasta poesía y rima. Pero cuando Matthew Maury leyó este pasaje, dijo, aquí Dios está aseverando algo. ¿Y qué está aseverando Dios?
que en el mar hay senderos. Que en el mar hay senderos. Bueno, la ciencia no contradice la escritura, porque si Dios dijo que en el mar hay senderos, ¿qué es la ciencia? La observación metódica de la naturaleza para descubrir leyes, principios, patrones y en fin. Vamos a leer un poco de cómo Matthew Maury, de la inspiración de este pasaje, llegó a corroborar la certeza de esa declaración. Matthew Maury se desempeñaba como oficial naval de los Estados Unidos, pero sufrió una lesión que lo obligó a retirarse de esa función. Y entonces le dieron un cargo de oficina. Fue puesto a cargo del depósito de cartas e instrumentos de la Oficina Hidrográfica de la Marina de 1841 a 1861. Por 20 años trabajó en esa oficina. Él era un cristiano amante de la palabra de Dios. Y un día, como ya les mencioné, mientras leía el Salmo 8, le llamó la atención la verdad importante en el versículo 8. Allí leyó que Dios le había dado al hombre dominio sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que pasa por los senderos de los mares. Inmediatamente vio el gran significado práctico de ese versículo, reconociendo que debe haber corrientes de aguas en los océanos como grandes ríos, así como en la atmósfera, que debían haber corrientes en la atmósfera y corrientes en los océanos. Con confianza en la exactitud de la Biblia, Maury decidió descubrir los caminos en los mares y los circuitos del viento. Y para ello, ¿qué empezó a utilizar? Porque él estaba allí en esa oficina. Resulta que los barcos, cuando navegan, en ese tiempo llevaban un diario donde anotaban las observaciones del clima, las observaciones de cuánto pudieron avanzar, corrientes de aire, etc. Maury utilizó las cartas y los cuadernos de bitácora que tenía a su disposición. Descubrió y trazó muchos de los circuitos y corrientes de viento, como la gran corriente del Golfo, que consta de 40 millas de amplitud y 2,000 pies de profundidad, que sale del Golfo de México hacia el Atlántico. Descubrió la corriente japonesa, la corriente de California y muchas otras. Utilizando esta información, los veleros de su época surcaban estos circuitos y corrientes y vientos, reduciendo hasta en 3 semanas el tiempo requerido para cruzar los océanos. Ahora, una reducción en ese tiempo de 3 semanas de viaje, ¿cuánto representaba eso en ahorro, en alimentos, en tiempo? Tremendo, tremendo. Fue un descubrimiento que fue un gran impacto de beneficio para toda la humanidad, gracias a las observaciones cuidadosas de Matthew Maury, que fue inspirado por leer Salmo 8, versículo 8. Hoy en día hay un monumento erigido en el estado de Virginia en memoria de Matthew Maury, y se encuentra una placa que dice así: Matthew Fontaine Maury, Pathfinder of the Seas, el que encontró los senderos del mar. Y sigue diciendo ese monumento: el genio que primero arrebató a los océanos y la atmósfera el secreto de sus leyes. Su inspiración, Sagrada Escritura, Salmo 8:8 y Eclesiastés 1:6. Y ahí termina el monumento. Si algún día quieren ir a Virginia, pueden buscar dónde está este monumento y leerlo por ustedes mismos. Qué hermoso testimonio del conocimiento que Dios quiere darle a sus hijos, que construyen sobre la verdadera base de la educación, la verdadera base. Sí, lo refieren como un genio, pero ¿realmente era un genio Matthew Maury? No, era un simple cristiano creyente en la Biblia que confiaba en la infalibilidad de la palabra de Dios y quien se dedicó diligentemente a analizar los mares y las corrientes del aire, porque así decía la Escritura, y pudo hacer esos grandes hallazgos.
Quería contarles esta historia antes de pasar a la historia central del tema de esta ocasión, que va a ser Salomón. Ujú. Pero vemos a Matthew Maury en una época relativamente moderna, 1841 al 61. Fue contemporáneo de la hermana Elena G. de White. En ese tiempo hubo muchos descubrimientos de hombres y mujeres que muchos de ellos creían en las Sagradas Escrituras y utilizaron esto como la base de su desarrollo. Vamos ahora al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Y mientras abrimos la escritura, quiero compartirles lo siguiente. Hace algunos años atrás, cuando vivía en Colombia, y por la gracia de Dios establecimos un puesto de avanzada que empezamos en 1996. Recuerdo que empezaron a llegar algunos jóvenes que vivían en el campo. Sus padres los animaron a ir a vivir con nosotros porque consideraban que allí podrían recibir algún tipo de preparación más avanzada de lo que estaban recibiendo en sus hogares. Muchas de estas familias se trasladaron al campo y vivían en el campo, pero no tenían un programa, una estructura, un propósito bien definido en por qué se habían ido al campo. Los hijos crecían sin instrucción académica, aprendían labores del campo, llegaban a los 16, 17 años de edad sin mayores incentivos de desarrollo. Las labores del campo las desarrollaban ya mecánicamente, eran fáciles para ellos, no representaban un desafío. A los 17, 18 años, lo más emocionante que podían hacer era encontrar una novia, un novio, y pues la emoción del romanticismo. Una vez que pasaba esa emoción del romanticismo, el ciclo de una vida de un campesino normal, solo que guardaba el sábado y comía vegetariano. Pero el impacto en el mundo, el propósito que Dios tiene, cada vez se iba perdiendo más y más. Así que algunos de estos jóvenes decidieron venir a donde por la gracia de Dios estábamos empezando un puesto de avanzada con el ánimo, el interés de aprender más o quizás encontrar un propósito más útil. Y recuerdo unas jóvenes en especial que llegaron a nuestro hogar, al puesto de avanzada, y nos compartieron que una de las razones por las cuales no estudiaban era porque el Padre les había instruido que cuando el Espíritu Santo fuese derramado, así como fue derramado en el Pentecostés, iban a hablar en diferentes lenguas, Dios les iba a dar todo el conocimiento que necesitaran. Por ende, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar inglés? ¿Para qué estudiar matemática? ¿Para qué estudiar cualquier cosa? Si el Espíritu Santo podía darles ese conocimiento sin ningún esfuerzo. Con esa filosofía en mente, pues ellos no se esforzaban, estos muchachos. Tristemente, tampoco la recepción del Espíritu Santo no es algo mágico, es algo que implica la entrega al Señor completa. Pero ¿saben ustedes que el Espíritu Santo no va a obrar de una manera sobrenatural en circunstancias donde nosotros podemos utilizar los recursos que Dios nos ha dado para obrar y desarrollarnos? Dios no obra de una manera sobrenatural solo por hacer milagros. Recuerden que el mayor acto sobrenatural de Dios es la conversión de nuestros corazones. Quería compartirles esa experiencia para que ustedes vean cómo con sinceridad muchas veces llegamos a conclusiones erradas. Y algo que nos puede ayudar, hermanos, en gran manera es, al leer las Escrituras, al leer el Espíritu de Profecía, no se queden con un solo pasaje. La Escritura dice renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, a la ley y al testimonio. Lo dice claramente. La verdad de Dios es sistemática. Si usted lee un pasaje del Espíritu de Profecía que dice que la agricultura es el ABC, es lo más importante, siga leyendo y va a leer otros pasajes que dicen que el colportaje es lo más importante. Y siga leyendo y va a ver que hay pasajes que dicen que otras cosas son lo más importante. ¿Y qué empezamos a discernir? Que el lenguaje del Espíritu de Profecía es incluyente, enfatiza la importancia de una educación completa y que no se reduce a una sola área.
Cuando enfatizamos una sola área y descuidamos otras, ¿en qué se constituye eso? Fanatismo. Fanatismo. El sobreénfasis de un aspecto de la verdad en negligencia de otro. Si yo enfatizo la agricultura y estoy descuidando el desarrollo armonioso de otras facultades y otras áreas de mi vida, ¿en qué me estoy constituyendo? En un fanático, a pesar de que estoy hablando de algo bueno. Si yo sobreenfatizo la reforma pro salud, y eso se vuelve todo el centro de mi ministerio, y yo sé que Dios ha dado dones diferentes, no me malinterpreten, no todos tenemos que hacer todo, pero si llego a la conclusión de que esto es lo más importante y descuido otras áreas, ¿en qué se constituye eso? También en un fanatismo. La verdad de Dios es armónica. Así que les doy ese consejo, hermanos. Leen un pasaje del Espíritu de Profecía de la Biblia, reúnan todos los pasajes sobre ese dado tema para que puedan tener una visión más amplia y más completa. Y resístanse a la tentación de que cuando encuentren ciertos pasajes en el Espíritu de Profecía que den una visión más amplia, resistan a la tentación de decir, es que esos pasajes fueron introducidos por jesuitas que están en la conferencia general. Hermanos, ese refrán, esa frase la utilizan muchas personas para empezar a introducir dudas sobre el espíritu de profecía e introducir herejías y desviaciones en medio del pueblo de Dios. Recuerden que dice Apocalipsis. Veamos allí y leamos el pasaje. En el último capítulo de Apocalipsis, dice así, en el último capítulo, versículo 18 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento y cómo Satanás intentó destruir esos dos testigos, pero después de 3 años y medio, 3 días y medio, estos se levantaron nuevamente. Dios tiene poder para guardar su palabra. Dios, que inspiró el espíritu de profecía, tiene poder para preservarlo. Por ende, hermanos, no caigan en esas teorías de conspiración de que estos escritos han sido manipulados y que esas citas que están allí no son ciertas. Y entonces el que dice que sí sabe cuáles son las citas que son verdaderas, se constituye por ende en su guía. Y ustedes terminan reemplazando la palabra de Dios por las palabras de un hombre que es el que les dice qué es inspirado y qué no es inspirado. Eso es no solo un error, sino que es el camino a ser desviados. Dios ha conservado su palabra, Dios ha conservado el espíritu de profecía porque es su misma palabra y Él lo ha prometido. Así que tengamos confianza en los escritos que el Señor nos ha dado. Y hay medios que ustedes pueden utilizar, ustedes pueden tener acceso. Hoy en día es muy fácil tener acceso a los escritos en varios idiomas, solamente una aplicación en el computador. Ustedes pueden escribir a los fideicomisarios White en la conferencia general. Ellos tienen el compromiso de darles respuestas concretas. Les pueden decir qué cartas originales hay para respaldar, qué documentos hay originales. Toda esta información está abierta, hermanos, para aquellos de ustedes que deseen investigar. Regresando entonces a Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3, leemos la historia, los inicios del rey Salomón. Dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, descansar. Llega el momento de morir. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes
en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Las palabras de David a su hijo Salomón. Para que confirme, versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Así, David invita a su hijo Salomón a que coloque como base de su reino, como base de todo lo que él va a hacer, la palabra de Dios y sus estatutos. Dice el capítulo 3, si vamos al capítulo 3, versículo 3 de Primera de Reyes, dice allí, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Qué hizo Salomón en los primeros años de su reinado? Amó a Jehová. Y por amar a Jehová, ¿cuál fue el resultado de ese amor? La obediencia a sus estatutos, por amor. Sigamos leyendo. Y dice que el rey, Salomón, fue a Gabaón. Y allí se le apareció, dice el versículo 5, Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Tremenda manifestación que Dios tiene con Salomón. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia con mi padre David, a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. ¿Y qué dice Salomón? Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y veamos las características. Salomón amaba a Jehová. Por amor a Dios, guardaba sus estatutos. Reconocía que era Dios quien lo había puesto en esa responsabilidad. Y que Dios lo había puesto en esa responsabilidad por la fidelidad de su padre, el padre de Salomón, al Dios de los cielos. Noten esa secuencia, es muy importante, esa base de la educación de Salomón. Y seguidamente, ¿qué dice Salomón? Yo soy joven. ¿Qué implica esa declaración? Yo soy joven. Yo no sé. Y lo explica. Yo no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué implica esa declaración? Soy joven, no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Humildad. Una clave en la educación verdadera es la humildad. La humildad. No presumir, sino realmente esperar en el Señor. Recuerdo cuando estaba joven y fuimos una vez a un congreso organizado por hermanos de sostén propio. Y a ese congreso fue un hermano, recuerdo mucho, y el hermano había impreso unas tarjetas de presentación, y en las tarjetas de presentación había puesto doctor fulano de tal. Él le tocó una temática y cuando tuvo la temática nos dimos cuenta que él nunca había estudiado medicina. Nunca había estudiado medicina, pero él aprendió por su cuenta a suturar algunas heridas, aprendió a aplicar los remedios naturales y llegó a la conclusión de que él era doctor, se autoproclamó doctor. Y yo recuerdo, yo estaba muchacho y quedé bastante, por un lado, animado y también consternado. Y bueno, uno se puede volver médico sin tener que pasar tantos años en la universidad. Es más fácil y puede imprimir la tarjeta de eso. Poco tiempo después de ese congreso, tuve la oportunidad de conocer a una hermana que había ido a uno de estos doctores. Y este doctor era odontólogo, pero nunca estudió odontología como una ciencia metódica, ni tenía un certificado de que era odontólogo, pero él se proclamó odontólogo. La hermana fue, le abrió la boca y le hicieron tremendo daño
en toda su dentadura. Le dio una infección, casi se muere la hermana. Finalmente tuvo que ir a un odontólogo que realmente había recibido esa preparación y tenía la licencia para ejercer esa carrera, y tuvieron que hacer un tremendo trabajo costoso de restauración. Hermanos, la verdadera educación no es para presumir, no es para pretender ser lo que usted no es. Si eso es la verdadera educación, hermano, es un engaño peor que lo que nosotros llamamos falsa educación. Peor. Salomón, que dijo: soy joven, no sé entrar y no sé salir. Salomón podría haber dicho: por algo me escogió Dios, por algo me eligió mi padre como sucesor del reino. Debe ser que vio algo en mí. ¿Fue esa la actitud de Salomón? No. Salomón dijo: por misericordia de Dios y la fidelidad de mi padre, Dios me ha puesto en este trono. Soy joven, no sé cómo entrar y no sé cómo salir. A Dios le agradó esta actitud. Y entonces Salomón le pide a Dios, ¿qué le pide? Tu siervo, versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y noten cómo Salomón se refiere a ese pueblo del cual él ahora es gobernante. Él no dice mi pueblo. ¿Qué dice? Tu pueblo. Nuevamente esa actitud de humildad. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste nada para ti, ni muchos días, ni riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en los caminos, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La vida de Salomón en sus primeros años es una hermosa representación de los resultados de la verdadera educación en un individuo que llegó a ser instrumento de bendición para toda la nación. Y apreciados jóvenes, apreciados hermanos, en esta generación final, el Señor puede utilizarte a ti si eres humilde para que llegue a ser un instrumento de bendición para toda su iglesia y para todo el mundo. Porque nunca ha habido una época donde Dios quiera hacer cosas más grandes para que su nombre sea glorificado que en esta última generación. Primera de Reyes capítulo 4 nos dice que Dios le dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Como la arena a la orilla del mar. Así le dio sabiduría, entendimiento y amplitud de corazón. Esto lo pueden encontrar en el versículo 29 de Primera de Reyes capítulo 4. Y dice el versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Que hoy en día los arqueólogos siguen descubriendo y maravillándose de las habilidades de esas civilizaciones. Dice que la sabiduría de Salomón era superior. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán y Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. 1005. También disertó. ¿Y qué significa disertar? Bueno, voy a darle una aplicación académica.
escribió disertaciones doctorales sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Asombroso, asombroso. Pero no vamos a dejar la historia allí, vamos a concluirla en esta mañana, en esta ocasión. Vamos ahora al capítulo 10 de Primera de Reyes. Capítulo 10 de Primera de Reyes. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Noten, ella escuchó de la fama de Salomón que había alcanzado, ¿por qué? Por el nombre de Jehová. Los pueblos sabían que esta sabiduría venía ¿de quién? De Dios. Vino a probarle. ¿A qué vino? A probarle. ¿Y con qué cómo vino a probarle? Con preguntas difíciles. Interesante, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Cómo serían esas preguntas difíciles que le hizo esta reina de Sabá a Salomón? Si ella sabía que era un hombre muy sabio, porque Dios le había dado esa sabiduría, me imagino que se dio a la tarea con los sabios de su reino a hacer una lista de todas las preguntas más difíciles que ellos no habían podido resolver. Y me imagino que llegó allá con sus manuscritos con todas estas preguntas difíciles. Vamos a empezar con la primera. Dice el versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Nada hubo. Nosotros hoy en día, a duras penas podemos responder a algunas preguntas dentro de alguna área limitada. Pero Salomón pudo responder en gran manera todas las preguntas que le hicieron. Qué bendición, qué testimonio que dio el Señor. Sigamos avanzando y veamos otras cosas. La reina de Saba, dice el versículo 4, vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y los holocaustos que él ofrecía en la casa de Jehová, y se quedó sin aliento. Y permítanme, estimados oyentes, amigos y hermanos, en estos últimos minutos que nos quedan, resaltar estas cosas que la reina de Sabá vio. Primero, la sabiduría de Salomón. Segundo, dice que vio la casa que había edificado, el ambiente, la alimentación, los manjares de su mesa, la alimentación, las sillas de sus servidores. ¿Y qué significa una silla? Una silla es un trono, una silla es un puesto de donde se administra. Ella se admiró de la administración, la delegación de funciones y responsabilidades que Salomón había hecho en su reino. Y ustedes lo pueden leer en las Escrituras, cómo designó, inclusive tenía 12 gobernantes para que atendieran su casa. Cada uno atendía por un mes. Era un plan rotativo para que nadie se agotara. Ay, es asombroso. El orden y hermosura de su vestimenta, de la vestimenta de sus siervos, sus coperos. ¿Y qué hacía un copero? Un copero servía. Al notar a los coperos, quiero resaltar que la reina se asombró del servicio al cliente, el customer service que había en el reinado de Salomón, y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. La adoración de Salomón a Dios fue el último punto que ella menciona aquí, las Sagradas Escrituras, que impresionó a la reina de Sabá. Y veamos un poco detenidamente cada uno de estos aspectos. La sabiduría que tenía Salomón, ya hablamos bastante de ello, pero pensemos del ambiente. ¿Cómo era el ambiente en Jerusalén? ¿Cómo era el ambiente del templo,
el ambiente, la arquitectura, el orden que había allí que impresionó grandemente y glorificó el nombre de Dios. ¿Cómo era la alimentación? Dice los manjares, es el lenguaje que utiliza la Biblia. Quiere decir que era una dieta no solo nutritiva, sino que era muy sabrosa. Dice la hermana White que la alimentación en nuestros colegios debe ser una alimentación variada, nutritiva y deliciosa. Y muchas veces lo hacemos todo lo contrario, porque hemos malinterpretado la palabra del Señor. La administración y el orden era hermoso. Muchas veces llegamos a la conclusión que el orden, la organización, no se necesita, pero Dios es un Dios de orden. Aún en los inicios de nuestra iglesia, cuando el Señor le mostró a la sierva del Señor que debía organizarse la iglesia como una organización, hubo resistencia porque muchos de los pioneros veían eso como volver a Babilonia y temían que una organización fuera a ejercer un poder papal. Pero el poder papal es una condición del corazón humano, desafortunadamente. Pero la organización y el orden es algo que viene de parte de Dios. El orden y hermosura de su vestimenta impresionó a la reina de Sabá. Uno de los aspectos fundamentales en la obra educativa es la vestimenta. Y solo quiero mencionar brevemente lo que leemos en el capítulo 28 del libro La Educación. Dice así: no puede ser completo, esta es la página 221, no puede ser completo ningún sistema de educación que no enseñe principios sanos en cuanto a la vestimenta. Si carece de esa enseñanza, la obra de la educación a menudo se estanca y pervierte. Y entonces empieza a dar los principios, la modestia, apropiado para la ocasión y sigue. Pero regresando a la experiencia de Salomón, dice que quedó asombrada la reina por la hermosura de la vestimenta de los funcionarios del rey. ¿Recuerdan esto lo que el Señor dijo de Salomón en Mateo 6, 28 y 29? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. ¿Han visto ustedes los lirios? ¿Han visto las combinaciones y contrastes de colores, la simetría, la textura? En otras palabras, Dios quiere que nos vistamos de una manera así como Él ha vestido la naturaleza, con los colores, los contrastes, la hermosura. Muchas veces llegamos a la conclusión que la reforma por el vestir implica vestir de una manera tan poco atractiva. No. Si eso fuese así, Dios no habría vestido la naturaleza de esa hermosura. Y todo para la honra y gloria de Dios, no para traer atención sobre nosotros mismos. Entonces, en el versículo 6, la reina de Sabá dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía las palabras, versículo 7, yo no creía las palabras hasta que vine y mis ojos lo han visto. He aquí que no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y en bienes tú superas la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Jehová, versículo 9, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que Jehová tiene por Israel, te ha constituido rey y a fin de que practiques el derecho y la justicia. El propósito de la educación verdadera es que en todo lo que hagamos glorifiquemos al Señor. Es mi oración que este sea tu experiencia.